Estamos muy contentas de compartir con ustedes una nueva entrega de Miradas que Cuentan. Esto es un espacio creado por mujeres cineastas para aprender, para sostenernos y para compartir desde las miradas femeninas dentro del audiovisual. Hoy tengo el honor de presentarles la mirada de Citlali Andrango. Ella es una realizadora quichua cotacachi, productora del largometraje Guagua y del documental El Cóndor Pasa de María José Zapata, quien también desde su empresa iYurrec lleva adelante el proyecto de formación de cine comunitario con el colectivo Umazapas y el documental Aksha Sapi. Bienvenida Citlali, es un placer tenerte aquí. Para mí es un honor, porque yo desde, sin conocerte personalmente aún, siempre he admirado tu trabajo, así que bienvenida, es un placer conversar contigo esta noche. No, más bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de poder participar en este espacio tan lindo que he visto algunas de sus entrevistas y me parece que es un espacio muy importante y además creado por mujeres a las cuales admiro mucho. Entonces, cuando me invitaste a participar, me emocionó mucho, ¿no?, poder compartir aquí con ustedes. Sí, y mira que justo en este espacio estamos cerrando con broche de oro porque es nuestra última entrega de este espacio, ¿no? Me encanta que seas tú porque, bueno, como te dije, yo he admirado muchísimo tu trabajo desde lejos. Me ha gustado mucho el largometraje que produciste, lo vi, he seguido su recorrido en festivales y por eso te digo, para mí es un honor estar contigo esta noche. Para los que no te conocen, cuéntanos un poco cuáles fueron los primeros pasos que te llevaron a entrar en el mundo audiovisual y pensar en el cine como una posibilidad para ti. Bueno, sí, justo lo que acabas de decir es como muy importante para mí porque si bien yo de niña en mi casa se veían sí bastantes películas, a mis papás les gusta mucho el cine, entonces lo veíamos, pero la verdad es que yo nunca consideré hasta grande el cine como una posibilidad de trabajo, ¿no? O sea, sí me llegaba a preguntar cómo se hacen las películas, pero no pensé en algún momento que yo podía como ser parte de una producción, ¿no? Y yo entré un poco al mundo del cine más bien a través de como de la actuación, se puede decir. La primera vez que tuve un acercamiento fue en un taller de actuación que organizó Joshi Espinosa en Otavalo, y bueno, en esa época yo le conocía a Joshi, sabía un poco como el trabajo que hacía, como las actividades que organizaba, y me interesó. Yo bailaba en esa época, entonces me parecía como que el tema de la expresión corporal podía estar como cercana a eso, y bueno, decidí participar ahí. Y bueno, a partir de ese espacio creo que un poco me fui involucrando cada vez más. Después de eso, aquí hubo un colectivo de cineastas quichuas que se organizaron entre algunas personas, Joshi, Alberto Muenala, en donde participaban también otros jóvenes que estaban estudiando cine en esa época, como Frida, El Segundito, Fueres, y también ellos organizaron después un taller de cine y grabaron una serie de cortos, y también ahí yo participé en un taller igual de actuación, y después Segundito me propuso actuar en uno de sus cortos, un corto que se llama Cuchicucha, y bueno, ahí como fue también mi primera experiencia de actuación. Y bueno, a partir de eso, como cada vez era algo, o sea, yo te digo que el cine llegó a mí, entonces como cada vez había como más cosas que me acercaban al cine. Después yo, una época fui roommate del Hoshi. El Hoshi estaba estudiando en el INCINE y después, cuando él grababa los cortos, por ejemplo, del INCINE, nuestra casa, el departamento donde vivíamos en Quito, se volvía set a veces, ¿no? Y claro, a mí me empezó a gustar muchísimo eso. Cuando él se graduó, empezamos o sea, nos organizamos conjuntamente con sus compañeros del INCINE
hicimos una primera reunión que fue promovida por el Hoshi, de hecho, en donde decidimos hacer como algunos proyectos. Nos juntamos, no sé, el Quique Ventimilla, Mauricio Acosta, Mauricio Benítez, Andrés Galarza, el Hoshi y yo. Y decidimos ponernos incluso un nombre. La productora se llamaba Bipton, que es todavía un colectivo, no era una productora creada como empresa, digamos, pero empezamos a trabajar en algunas cosas. Hicimos primero un proyecto fotográfico que se llamaba Entre Venus y Magdalenas, que cada uno de nosotros planteábamos recrear una foto, recrear una pintura que nosotros escogíamos y dirigíamos, o sea, hacíamos todo el montaje para recrearla y cada uno escogía, entonces cada uno dirigía la fotografía que le interesaba. Y bueno, ahí yo también tuve mi proyecto, hice una recreación de las dos Fridas, de Frida Kahlo, conjuntamente con mi hermana, y ese fue mi proyecto. Pero en el resto de proyectos nosotros igual trabajábamos como apoyando en el arte, apoyando en maquillaje, en la producción, en lo que fuera necesario, ¿no? Después de eso, conjuntamente con el mismo colectivo, hicimos unos cortos que la premisa era grabar en las fiestas del Inti Raymi, aquí en Otavalo y en Cotacachi. Y entonces vinieron como todos ellos, también estábamos acá el Josh y el Segundito, que nos incluimos, cada uno escribimos un corto, incluso yo escribí un corto sin tener ninguna experiencia, y grabamos en torno al Inti Raymi. Entonces aprovechábamos como la fiesta grande que se da, y ahí entraban los actores y aprovechábamos para grabar y todo. Bueno, eso es un proyecto que se llama Otavalo Candajuyani, que lamentablemente no lo hemos terminado, lo tenemos ahí y justo este año lo hemos tomado con la idea de poder postproducirlo, ¿no? Entonces, sí, bueno, como a partir de ahí y después de eso ya vino Guagua. Sí, bueno, si nos das un ratito, queremos poner unos pequeños cortitos de esto que tú nos hablaste primero, de esta recreación de obras de arte, ¿no? Que a mí me pareció muy lindo la forma en cómo lo hicieron. Si lo podemos poner ahora para poder... Ruidosamente
veneno acumulado me fue dejando el amor. A mí me parece un proyecto muy bello, de verdad, se nota muy delicado, muy fino, es muy lindo, de una calidad muy grande. Tú me hablabas de este proyecto de cortos que hicieron en torno al Inti Raymi. Esa experiencia que ustedes tienen de creación colectiva, donde todos van rotando un poco de posición, todos se van apoyando en diferentes cargos técnicos, a ti te tocó actuar, te ha tocado escribir y dirigir también, además de producir, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿En qué ámbito te sientes como más cómoda? Si es en la producción o también dirigiendo, escribiendo o actuando definitivamente. O sea, como cómoda, no puedo decir que me siento en la actuación porque no es o sea, no es tan cómoda, digamos, la actuación, pero creo que es una de las cosas que más me gusta. Y la producción también. O sea, yo de profesión soy administradora, estudié administración de empresas, entonces creo que o sea, en este encuentro con el cine, las cosas que aprendí, digamos, en la carrera fue como como la línea por donde más se me facilitaron las cosas. Y por ahí también creo que sí, la producción me gusta también un montón. Creo que es necesaria también y siento que, o sea, sí, por ahí yo he ido como profundizando un poco más mi trabajo porque a mí me emociona un montón esta idea de poder acompañar los proyectos, acompañar de una manera como súper cercana, ¿no? Como súper íntima. Entonces, sí, eso me gusta también un montón y creo que también por eso es como me he ido por la producción. Pero también me gusta la actuación mucho. De hecho, estuve un tiempito estudiando en el estudio de actores y ahora igual voy a ser parte de una peli súper linda que se llama El Niño Probeta, que es de la directora Carolina Hernández, que ya mismo se va a grabar, entonces igual estoy muy emocionada por eso. A mí me parece súper importante lo que acabas de decir, de que a ti te gusta acompañar un proyecto desde una manera más íntima, ¿no? Porque yo creo que incluso desde la producción, cada proyecto tiene tu personalidad. Eso como que lleva ahí impregnado mucho de ti también, ¿no? No es simplemente como, sí, es el punto de vista de un director o directora, pero también quien acompaña el proyecto desde la producción, o sea, alguien tan cercano que acompaña el proyecto desde que nace la idea hasta que se ve en la pantalla y muchísimo tiempo después. O sea, sí hay mucho de tu personalidad, hay mucho de ti en ese proyecto, por eso me parece muy importante lo que dices tú, de que te gusta acompañar un proyecto de manera muy íntima. Y bueno, de eso vamos a conversar un poquito más adelante con tus otras experiencias también trabajando con otros directores, ¿no? Ya fuera de este colectivo donde te sentías un poco más sostenida y más como protegida y en confianza, ¿no? Como fue tu primera experiencia después. Entonces, bueno, nos decías que como tú tuviste esta formación de administración de empresas, eso como que te encaminó un poco, te benefició obviamente, pero te encaminó un poco hacia la producción, tu conocimiento en la administración también. Sí, yo creo que, o sea, fue como bastante cercana. Igual cuando nos empezamos a organizar en este espacio de Vipton, por ejemplo, yo me preguntaba, o sea, a mí me invitaron a ser parte, pero yo sí me hice esta pregunta de, bueno, yo, qué voy a hacer en este grupo? ¿Cómo voy a poder aportar y trabajar con este grupo, ¿no? Todos eran graduados del INCINE y de alguna manera ya tenían como esta experiencia previa del trabajo que aprenden en la escuela y todo, pero en un momento, o sea, para mí, por ejemplo, sí fue como muy importante
como eso también, porque cuando decidimos, por ejemplo, ya empezar a crear los proyectos en Guagua específicamente, que ya fue un proyecto que lo trabajamos como sí, pensando en obtener algún fondo para poder grabarlo. Había muchas cosas que yo le decía al Joshi, pero en la producción, ¿cómo se hace esto? Tú estudiaste cine y tú tienes que saber, entonces dime, explícame cómo se hace. Y claro, Joshi decía, no, yo en la escuela eso no me enseñaron. Y entonces para mí era como un choque y, o sea, me frustraba un poco, ¿no? Como el hecho de no saber cómo hacerlo, no saber qué debe decir o qué significa un papel que nos tocaba presentar, por ejemplo. Y ahí creo que las herramientas de la carrera fueron como importantes para poder como avanzar más en este camino de la producción. Sí, bueno, el camino este que tú haces como en la academia o como formal, con la educación formal, pues sí te ayuda mucho, pero es realmente haciendo donde tú realmente como que sientas tus bases también y vas aprendiendo y sí, o sea, creo que es la única manera de aprender haciendo. Entonces tú te ves siempre como una productora creativa, ¿verdad? Y hablas dentro de este colectivo trabajando con Joshi, que además de ser el director de este primer largometraje que tú produciste, es tu pareja también, entonces sí hay como una cercanía, sí hay como una confianza al momento de realizar como una primera, como una ópera prima, ¿verdad? Tienes esa cercanía, ese sostén que te da seguridad, ¿no? Cuéntanos un poco cómo llegó la idea de hacer esta producción de Guagua. Sí, bueno, antes de eso, igual como complementar lo que tú me acabas de decir, no, sí, en realidad yo sí reconozco que las herramientas de la carrera me ayudaron, pero claro, hay cosas que solo se aprenden haciendo, y eso para mí ha sido, o sea, la escuela de hacer Guagua ha sido en verdad para mí una escuela, porque cada uno de los procesos y cada uno de los momentos eran para mí es un aprendizaje, un abrir de ojos y decir, bueno, ¿qué más sigue y qué más viene? Y ahora igual con Accha Sapi, ¿no? Que ha tenido como un camino diferente, que es el nuevo proyecto igual en el que estoy trabajando, hemos tenido un camino diferente y como ese nuevo camino también ha sido una escuela de aprendizaje para mí. Y bueno, ahora sí, volviendo a lo que comentabas. Bueno, sí, yo te decía porque, bueno, más o menos empezamos de la misma manera, ¿no? Como sí tuvimos yo tuve una formación, o sea, en la universidad, yo estudié comunicación audiovisual y también hice mi subespecialización en cine, pero siento que cuando hice mi primer largometraje, nada me había preparado para lo que yo viví en ese momento. Entonces, sí, es como aprendes, o sea, vas aprendiendo un poco por instinto, por sentido común y todo lo vas llevando. Si podemos ver, antes de empezar a hablar de Guagua, si podemos ver el tráiler del largometraje, por favor. ¿Cuáles son los miedos que tienes por lo que estás atravesando? Un mundo difícil para tener hijos. Y nosotros vamos a tener uno en este mundo que es difícil. Yo soy indígena. Bueno, a mí me han dicho que ya no soy indígena. ¿Qué es lo que me da miedo ahorita? De ser papá me da miedo. ¿Cuáles serían las prioridades de tu vida ahora? Ahora el Guagua. Si tuviese un niño, si quisiera que toda su vida tenga cabello largo, por ejemplo. Que su lengua materna sea el quichua. Pues. Esta es una canción. Cuidando. Y no estaría bien que deje algo tan importante para él.
porque después eso le va a pesar no solo a él, sino también a su hijo. ¿Y tú qué has pensado? ¿Dónde va a criar a su bebé? De nuestro guagua, ¿qué será? De nuestro guagua, ¿qué será? ¿Qué será en la gran capital? Volver a la comunidad. Bueno, a mí este largometraje me parece muy bello. Me conmueve, me enternece, es súper lindo y desde que yo lo vi, yo dije, bueno, esta pareja tiene un gran futuro en el cine. Desde allí empecé a admirar el trabajo de ustedes. Me parece muy bello. Felicitaciones por esta primera película que ustedes hicieron, y yo sé que ha tenido bueno, y como vimos en pantalla también, un recorrido en festivales muy importante. Cuéntanos un poco de la producción de Guagua y cómo empezaron y cómo desde la primera idea que ustedes tenían cambió radicalmente a volverse ustedes los protagonistas de la película. Bueno, sí, Guagua al principio era un documental sobre las nuevas identidades de los jóvenes. Entonces, un poco lo que queríamos explorar era algunas cosas que estaban pasando en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, había un boom de la música, había grupos como grupos de jóvenes que se estaban yendo como por rescatar lo tradicional, pero tradicional de hace algún tiempo, como por ejemplo son los Umazapas, que eso es una búsqueda ya de las cosas que se están perdiendo y todo, pero también había una otra línea de jóvenes que estaban buscando como nuevos ritmos en donde se juntan, o sea, las cosas que son parte de nuestra identidad con estos nuevos ritmos, por una parte. Por otra parte, también nosotros veíamos, ¿no? Aquí hay una fiesta muy importante que es el Pauca Raimi, y en torno al Pauca Raimi se hace una fiesta que se llama Runacay, que el único requisito para poder ir a esa fiesta es ir todos vestidos de gala, con los trajes de gala. Y una vez el Hoshi me dijo como algo que me llamó mucho la atención, y es que dice, los jóvenes del centro vienen súper elegantes, vestidos con el traje, pero así súper elegante, pero cuando hablan entre ellos se comunican en español. Y en cambio hay un otro grupo de jóvenes que en esa época viajaban a Chile, por ejemplo, y venían con una estética así como de emos y con ropa diferente, que no era la tradicional de acá, pero cuando ellos se comunicaban, se hablaban siempre en quichua. Entonces, como que nos hacíamos la pregunta de decir, ¿qué es más importante para la identidad? Y de hecho ver un poco que incluso en las redes, por ejemplo, hay esa acusación, ¿no? De decir, no, yo soy más indígena por esto, tú no eres indígena porque no haces esto, ¿no? Entonces eso como que nos llamaba mucho la atención, y empezamos, sí, como a explorar más profundamente estos espacios, y veíamos que eso en la música era algo que se sentía mucho, ¿no? Y entonces empezamos el documental con esta búsqueda de las nuevas expresiones identitarias a través de la música. Bueno, un poco en el desarrollo ya del documental, el desarrollo igual lo trabajamos conjuntamente con todo el crew, que era este mismo colectivo de Vipton, sumadas algunas otras personas, y en este desarrollo había como muchísimas preguntas. Y esas preguntas era como que siempre remitían a las respuestas de lo que nosotros vivíamos. Y entonces de pronto ya el documental fue cambiando un poco, y una vez en una reunión nos preguntaron, pero bueno, a ver, ustedes, ¿cómo le criarían a su hijo? Si tienen un hijo, ¿cómo le van a criar? ¿En dónde le van a criar? Y entonces, claro, ahí fue como decir sí, ¿no? O sea, es una premisa que nosotros tenemos, la premisa es una pregunta real que nosotros tenemos, y empezamos a trabajarlo mejor así. Y entonces en ese momento decidimos nosotros ser los protagonistas. Sí se consideró también el poder tener actores en nuestros papeles,
pero la búsqueda era también en nuestros entornos. Entonces sí era como un poco extraño conseguir un actor para que vaya a hablar con la mamá del Hoshi sobre su historia. Entonces finalmente decidimos participar nosotros mismos y incluso para poder tener esa cercanía y esa intimidad con nuestros entornos, con nuestra familia, con nuestros espacios. Ahí hay una anécdota que el Hoshi, por ejemplo, o sea, cuando empezamos a trabajar el documental, habíamos decidido no decirles a nuestros papás que esto era un documental, sino decirles que estamos esperando un hijo. Y yo no lo pude hacer, o sea, no logré no decirle eso a mi mamá, pero el Hoshi sí. O sea, el Hoshi le dijo a su mamá que estábamos esperando un hijo, y después de que se terminó de grabar, la mamá no creía que era mentira, y le decía, no, sí le vamos a querer, di la verdad, si es que están embarazados, di la verdad. Sí, a mí me parece, bueno, cómo se filmó y todo, yo creo que fue una gran experiencia, pero también un poco particular, o sea, porque ustedes, siendo productor y director del mismo documental, o donde ustedes están actuando también o recreando una situación, es un poco particular. Esa experiencia, o sea, ¿fue difícil encarar esos dos roles, o sea, estar frente a la pantalla y atrás de la pantalla? Yo sí creo que es difícil, pero creo que en ese momento, como con las ganas que teníamos de hacer la película, o sea, nosotros nunca nos planteamos que la película no va a salir o que nos van a hacer falta recursos. Tuvimos como todos esos inconvenientes, sí, pero en ese momento, o sea, cuando nos planteamos hacer la película, era ese nuestro objetivo, o sea, la película era lo que tenía que salir. Y en el tema de los roles, sí creo que fue, o sea, es un poco complicado. Creo que más para el Hoshi que para mí. Yo tuve muchísimo acompañamiento del equipo también, mucho acompañamiento del Hoshi en su experiencia como director. Para mí, no era la primera vez que actuaba, pero sí la primera vez que he actuado en un largo. Y como fue muy importante el trabajo del Hoshi como director, pero también el acompañamiento que tuve del equipo, ¿no? Del equipo de trabajo con el que lo hicimos todos, eran como muy cercanos a nosotros, conocían nuestros entornos, nos conocían a nuestra familia, y entonces eso permitió como que en mí el tema de la actuación fluya como mucho más, ¿no? Y yo creo que para el Hoshi fue como más complejo, porque además, si bien yo puedo decir que acompañé el proceso creativo también del Hoshi, igualmente la producción la hicimos conjuntamente. Importante, bueno, y un poco yendo a la parte un poco más técnica de producción, ¿cuál fue el financiamiento que tuvieron para esta primera película que hicieron? ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola. Ya, ¿ahora me escuchas? No sé si es mi internet. Me avisas si me escuchas. Hola. ¿Hola? ¿Ya? Ahí te escucho, no sé, algo pasó. Sí, algo pasó con el internet. No, te decía que pasando un poco a la parte de producción, ¿cuál fue el financiamiento que tuvieron para esta primera película? Bueno, nosotros postulamos a un fondo del IPSI, era un fondo comunitario para hacer un corto, que era como de unos $12,000, me parece, ya sin impuestos y eso. Y al principio pensábamos hacer un corto y arrancamos con eso, pero cuando ya empezamos, o sea, cuando ya estábamos casi a punto de grabar, por la temática que teníamos, decidimos
que sea un largo, sin pensar demasiado en las consecuencias, porque seguramente no lo hubiéramos hecho si pensábamos. Y entonces con ese fondo iniciamos en realidad el proyecto. Y después nosotros con Guagua no tuvimos como un camino de buscar como más fondos o estar en espacios para el desarrollo, sino que ganamos el fondo y decidimos grabar. Y entonces, obviamente en un momento se nos acabó la plata y no sabíamos qué hacer. Y entonces decidimos hacer dos cosas. Por una parte, recurrir a la gente que es cercana, sobre todo a los familiares, a los amigos. Hicimos un hornado solidario para poder acabar la peli, y por otra parte decidimos más bien juntos, el Joshi y yo, endeudarnos. Sacamos algunos préstamos hasta finalizar, ¿no? Hasta el proceso en que ya inició el camino de festivales y recorrido. Decidimos hacerlo con préstamos. Y bueno, ahora recién el año anterior terminamos ya de pagar completamente las deudas de la película. Entonces se financió así. Entonces, finalmente el fondo que habíamos ganado terminó siendo como un 15% más o menos de todo lo que le invertimos a la película. Al final es más o menos el promedio de la producción nacional, los fondos públicos, es más o menos ese porcentaje que tienen en el valor total de un largometraje, más que todo. Y ahora que tú mencionaste de cuál fue como el camino de financiamiento de esta primera película, ¿cómo cambió esa experiencia ahora que están desarrollando su segundo largometraje documental, Akshasapi, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado ese camino en el recorrido? Porque ahora ya han tenido como un recorrido un poco más formal, yendo a talleres de desarrollo de proyectos, a espacios de coproducción. Primero, cuéntame cómo es recibido el proyecto en una comunidad internacional. Tengo entendido que estuviste en el Málaga Talents con este proyecto. ¿Cómo fue recibido y cuál ha sido también la diferencia entre la experiencia de tu primera película, o sea, viendo, porque todos hemos pasado por eso, en que tenemos como un capital semilla chiquito que siempre nos queda corto, y luego ya cuando estamos ahí en medio del agua vemos cómo hacemos para seguir nadando y llegar al otro lado? Sí, bueno, a ver, sí hemos estado en algunos espacios. En el Málaga no estuvimos específicamente con el proyecto, estuve yo como productora. Pero bueno, Akshasapi lo empezamos a trabajar en el 2018 más o menos. Empezamos como toda la parte de la investigación, ganamos los fondos de desarrollo del IPSI, y de ahí estuvimos en las residencias Walden, estuvimos en el taller Conecta con tus raíces de Chile Conecta, estuvimos en la red de DOC en este año. Estuvimos también en el Festival Arica Nativa, en donde ganamos un premio que es un pase para el Bolivia Lab, que estamos muy emocionados por eso también, para el próximo año. Y sí, la verdad es que a nosotros nos ha emocionado mucho porque hemos tenido buena acogida, pero más allá de eso, creo que hemos tenido igual todos los espacios en los que hemos estado han sido espacios de aprendizaje muy importantes para el proyecto, pero también para nosotros. Y claro, ese sí es un camino diferente, ¿no?, a lo que pasó con Guagua. O sea, nosotros cuando terminamos Guagua, fue cuando recién dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la peli? ¿A quién le hacemos ver? ¿Cómo llegamos a un festival? ¿Cómo mandamos? ¿Cómo se hace eso? No teníamos idea. Y creo que si bien Guagua obviamente no tuvimos una retribución económica por esa peli, como sé que pasa mucho aquí en Ecuador, sí tuvimos Guagua nos abrió las puertas para muchos espacios muy importantes, y creo que ahora Akshasapi de alguna manera está cosechando también eso, ¿no?, que con Guagua sembramos.
Y ha sido, o sea, es súper chévere para nosotros porque nos ha enseñado como a ver todas las posibilidades que nuestro proyecto puede tener. Y eso ha sido muy rico, o sea, sí, muy enriquecedor. O sea, vemos cómo en los espacios nos hacen recomendaciones que son súper buenas para la peli, pero también sabemos que el proyecto es nuestro y entonces de todas formas queremos tener la decisión de decir, bueno, esto sí lo vamos a tomar, esto mejor no, porque creo que sabemos que queremos con el proyecto. Entonces, pero sí, el estar como en todos estos espacios nos ha permitido como eso, ¿no? O sea, poder tener una relación con el proyecto como mucho más amplia, más profunda también, y eso ha sido muy lindo. Sí, bueno, es como lo que nos pasa cuando tú te lanzas por primera vez a hacer una película, es lo que yo te decía, ¿no? Al principio, nada te prepara para lo que vas a vivir haciendo tu primera película. Y cuando tú empiezas ya el recorrido formal de desarrollo de un largometraje, empiezas a asistir a talleres y todo, tú dices, si esto yo hubiera sabido cuando hice mi primera película, tal vez no hubiera cometido tal error o tal vez no me hubiera pasado esto de aquí, pero como tú dices, es muy importante el camino que tú recorriste con haciendo tu primera película, equivocándote bien o mal, pero te llevó a poner tu nombre en órbita, ¿no? También en el ámbito internacional. Y es importante, o sea, sí, tu segundo proyecto sí cosecha lo que siembras con el primero, con mucho sacrificio, eso es muy satisfactorio. Cuéntanos un poco del recorrido que tuvo Guagua en festivales internacionales, en festivales nacionales también, porque es impresionante también todo, o sea, el número de festivales a los que asistió. Sí, bueno, ahí, o sea, para nosotros fue súper complejo, fue muy difícil porque o sea, no entendíamos absolutamente nada de la distribución. Y como te digo, nosotros terminamos la peli y fue como recién a ver a dónde vamos a mandar, qué vamos a hacer con la peli, en qué espacios nos van a recibir. Nos gastamos una buena plata postulando a festivales que nosotros, o sea, que más allá de pensar si nos van a aceptar o si es una peli para ese festival, era como festivales que nosotros pensábamos que quisiéramos estar. Entonces le invertíamos haciendo las postulaciones y luego veíamos que a veces ni siquiera nos veían la peli, y entonces era como un camino bastante fuerte, un poco frustrante también, ¿no? Pero también la distribución ha sido súper linda, a pesar de todas esas cosas, ha sido, o sea, para mí ha sido es un camino de aprendizaje, pero también ha sido muy, muy sentida. Nosotros estrenamos la peli aquí en Ecuador, era además la primera vez que se veía al público en el Festival de la Orquídea, que fue un espacio en realidad maravilloso para nosotros. O sea, el tener la posibilidad de ir, además, estando relativamente cerca, pudimos llevar a nuestra familia, o sea, invitamos a nuestros amigos y les decíamos queremos que vayan a ver la peli, y muchos se dieron como el trabajo y el sacrificio de ir hasta Cuenca para poder ver. Además, tuvimos el acompañamiento de los Umazapas, que es este grupo, este colectivo artístico que además participó también, tiene un video dentro de la peli, y ellos se presentaron. Entonces, en realidad fue un estreno como súper mágico, encantador para nosotros. Y bueno, de ahí se paró como un tiempo, o sea, estuvimos ahí y de ahí se paró un tiempo la peli hasta saber qué hacer internacionalmente. Postulamos a muchos festivales, como te digo. Después estuvimos en el EDOC, que igual fue un espacio súper lindo. O sea, para nosotros era muy importante cuando nosotros estábamos por terminar la peli, o sea, cuando estábamos grabando mismo, cuando ya decidimos que sea un largo, ese era como nuestro espacio meta, si queremos estar en el EDOC, y cuando nos aceptaron igual fue, o sea, muy emocionante para nosotros, ¿no?
y después postulábamos a todo lado afuera y no entrábamos en ningún lado. Entonces sí, era un camino un poco fuerte también, o sea, sí había momentos en los que decíamos, ya, pues así, ya estuvimos en el EDOC, ya estuvimos en la Orquídea, y ya parece que no vamos a estar en más espacios, así que, ¿qué hacemos? Y de pronto nos aceptaron en el Festival de La Habana, y eso fue súper chévere, o sea, fue un espacio súper lindo para estar con la peli, ahí se hizo, ¿no? Ya un estreno internacional también, y entonces ahí pasó algo que justo fue también en esa época fue Ventana Sur, y entonces nos tuvimos que dividir, yo me fui para La Habana, y el Joshi se fue a Ventana Sur, y mientras la peli se estrenaba en La Habana, el Joshi consiguió una distribuidora, que es una empresa chiquita, pero que en realidad ha sido un regalo para nosotros, que es una empresa que se llama Shortfits. Y bueno, igual ahí mismo el Joshi logró que la peli entrara en el Festival Latino de Chicago. Y bueno, a partir de eso empezamos a trabajar ya con Shortfits. Entonces, después estuvimos en el San Diego Latino Film Festival, en Chicago, y en algunos otros espacios, sobre todo latinos y especializados, por ejemplo, en cine de los pueblos también. Hemos estado en algunos festivales. Antes de la pandemia, por ejemplo, el Joshi tenía que ir a Nueva Zelanda, estábamos en un festival maori, pero obviamente por la pandemia no se pudo ir, y de ahí fue ya solamente para arriba, o sea, empezamos a estar en un montón de espacios en donde nos invitaban, pudimos estar en Suiza también, en el Filmarte. Eso justo igual en el 2019 fue uno de los últimos festivales a los que asistimos. Y después, o sea, después de eso estuvimos ya incluso en festivales que ya se hicieron en línea en la pandemia, ¿no? Entonces sí fue un camino súper lindo. Igual también un camino de aprendizaje en donde conocíamos tuvimos esta oportunidad de estar como con otros cineastas, de poder ver igual cómo era su trabajo, como conversar con ellos, y eso igual es como para nosotros súper chévere y súper enriquecedor, ¿no? También poder tener esa posibilidad. Y además el poder ver cómo la gente reacciona también a tu película. Y después como las preguntas que nos hacían y todo, sí, en realidad es un camino muy emocionante que nosotros no nos lo habíamos planteado. O sea, yo no pensé la primera vez cuando llegué al Festival de La Habana, no podía yo creer que estuviera ahí, que además estuviera presentando mi peli, y además acompañada de otras pelis ecuatorianas. Estuvimos con Sacachún también. Entonces sí, o sea, es como un sueño todo lo que hemos vivido. Sí, es muy lindo esa parte que tú mencionas, ¿no? Ya recibir las reacciones del público, que la gente te pregunte, y sobre todo para ti debe haber sido muy especial porque tú eras también protagonista de la película, ¿no? No solamente estás desde el otro lado, atrás de las cámaras, viendo cómo reacciona el público, pero también cómo reacciona el público a tu trabajo así en primera persona, ¿no? Siendo tú la protagonista. Eso sí es muy bello. Y lo que mencionas también, ese camino tan tortuoso, que es un camino de espinas, eso de la aplicación a festivales y recibir todos los rechazos, y de gente que ni siquiera llega a ver tu película porque reciben pues muchas películas y hay muchas postulaciones, que los festivales realmente no se dan, o sea, no se dan abasto, ¿no? Con tantas películas que tienen que ver y todo. Sí es muy frustrante que tu trabajo, al que le has puesto todo tu corazón, esfuerzo, plata, tiempo, no lo vean, pero sí, llega un momento en que alguien lo ve y decía un tutor que tuve yo en algún taller, dice, no hay gemas perdidas en el mundo audiovisual, no siempre hay alguien que la ve y que puede llevarla al lugar que se merece. Eso
eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y cuando encuentras tú a un agente de ventas que te facilita un poco el camino, porque ya conoce un poco más los circuitos de distribución, conoce los programadores, puede hablar directamente con un programador y recomendar tu película directamente, sí es un alivio, ¿no? Y sí te lleva y te abre las puertas hacia un mundo totalmente que no te imaginabas al hacerlo solo. Nos pasa siempre, o sea, a veces es muy difícil. Tú tuviste, bueno, no voy a decir tuviste la suerte, porque bueno, caminaste todo el camino para llegar a encontrar un agente de ventas que pueda hacer ese trabajo de que bueno, recién está aprendiendo, ¿no? Familiarizarse, pero hay muchos productores que nos toca hacer ese trabajo solos, y sí es como un beneficio muy grande hacerlo de la mano de un agente de ventas. Eso sí me parece muy importante. Bueno. Sí, sí, ahí igual rápidamente me gustaría decir que también como la gente a la que nos acercamos aquí en Ecuador, o sea, los compañeros del cine que tienen como ya más experiencia y todo, también fue muy importante su aporte, porque nosotros, o sea, Joshi tuvo el acierto de proponer que nos acerquemos como a algunas personas, hacerles preguntas, decirles qué podemos hacer, tenemos esto, y sí, eso también fue como muy importante para el proceso de la peli también, como esa apertura que tuvieron en podernos dar información, darnos consejos, y o sea, eso también nos ayudó un montón. Eso es importante porque somos un medio tan chiquito, y yo creo que la única forma de avanzar y de poner también el nombre de nuestras producciones, pero también del país, es como caminando juntos, ¿no? Ahora te toca a ti, en la siguiente me va a tocar a mí, y toda esa sinergia de país es muy importante. Yo creo que eso sí hace la diferencia de un país a otro, ¿no? La unión de los realizadores y todo, pues para dar ese apoyo y ese empuje a las producciones que están en el mismo camino. Bueno, y ahora a mí me gustaría que nos cuentes un poco de tu experiencia trabajando ya fuera de este colectivo, donde tú siempre te has sentido sostenida, protegida, en confianza, porque tú nos has dicho de que siempre te has visto como una productora creativa, ¿verdad? Que de toda tu experiencia trabajando con Joshi con este grupo de profesionales que son parte de este colectivo, tu voz siempre fue escuchada, y que para ti es importante que tu voz sea escuchada dentro de una producción. O sea, no es simplemente que uno va a cumplir un rol técnico ni nada, pero sí es importante, o sea, lo que tú aportas. ¿Cuál es la diferencia entre que produzcas tú esta obra o que la produzca yo? Eso es importante para ti. Y en este nuevo documental donde tú trabajaste con María José Zapata, que ya fue fuera como de tu círculo, donde habías estado trabajando ya anteriormente, ¿cómo fue tu experiencia trabajando con ella? Bueno, sí, yo siempre digo que yo no podría, y sigo pensando, espero que nunca lo tenga que hacer, pero no podría trabajar en un proyecto del cual no me enamore. Y cuando María José me planteó trabajar con ella en la producción, y yo conocí su proyecto, a mí me pareció un proyecto súper lindo, como este viaje que hace María José para despedirse, pero también para recibir algo nuevo, ¿no? Y me pareció súper lindo. Sí me lo pensé porque yo tenía este círculo donde de alguna manera me sentía cómoda trabajando y todo. Entonces sí me lo pensé como decidir, pero a la final decidí hacerlo. También tuve, aquí tengo que decir, el acompañamiento del Joshi en el hecho de poder decir sí. Es como un nuevo camino para mí, es un nuevo reto,
y sí lo quiero aceptar. Entonces, sí fue como un poco duro para mí, como el salir de esta como especie de burbuja, ¿no? Pero fue un reto muy grande y creo que igual que todo ha sido un camino de mucho aprendizaje y muy importante también para mí. Tú me habías dicho que vivir, o sea, como ya llegando un poco a reflexionar sobre todo este camino, que vivir del cine se vuelve también lejano, porque hay necesidades básicas que deben ser cubiertas primero. O sea, dentro de este colectivo donde tú estás, donde tienes estos talleres de formación, si es posible, tú crees en algún momento cercano o lejano que se pueda vivir del cine. Pues tú dices que volviste, o sea, ya no vives aquí en Quito, te regresaste a Imbabura y que estás haciendo solo proyectos de cine. Creo que se cayó la conexión desde Ciplali, pero si sigo yo, hay una pregunta del público. Hola, hola, hola. Ah, ya, ahí está volviendo. Hola, me fui. Sí, sí, no te Sí, preocupes. no, Había una pregunta del público. Sí, quieren consultarte, Vane Aguilar, desde tu experiencia en el mundo audiovisual, ¿cómo ha sido tu participación en la producción como mujer indígena? Y si consideras que desde el inicio hasta ahora ha cambiado en algo. También, si quizás al verse en el film, se podría hablar de una autorrepresentación. Bueno, son varias preguntas en una, pero vamos poco a poco. Primero, a durante tu ver, experiencia en el mundo audiovisual, ¿cómo ha sido tu participación en la producción como mujer indígena? bueno, yo no, no, no he tenido la oportunidad de estar con, o sea, al principio sobre todo, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con Guagua, eh, como de tener cercanía con otras productoras indígenas. Entonces, para mí era como todo muy nuevo y, o sea, sí, en realidad sí era como un poco complejo, más, o sea, siento un poco más que por el mismo hecho de ser indígena, más por el hecho de que era nuestra primera peli, ¿no? O sea, nadie nos conocía, nadie tenía la idea de lo que estábamos haciendo, o sea, no sé si era como un proyecto por el cual alguien le iba a apostar y además nosotros como de eso decidimos tomar este camino de hacer la peli primero y después pensar en qué íbamos a hacer con la peli. Entonces, eso creo que nos costó bastante. Y de hecho, después yo en un momento sí me lo planteé, ¿no? O sea, yo soy una productora que, bueno, tengo guagua, pero esa es mi experiencia. Entonces, como yo tengo que crear mis propios proyectos para poder seguir trabajando en esto. Y esa fue una de las cosas que también me llevó a tomar la decisión cuando María José me planteó, por ejemplo, hacer la producción, porque o sea, yo sentía que sí era necesario como mujer indígena, productora, aceptar como este otro reto, porque creo que sí hay un poco como este estigma de que los quichuas tenemos que hacer temas de quichuas y como que no podemos ampliarnos más allá y a mí en realidad lo que me interesa es contar historias.
más allá de quiénes, o sea, de si son historias únicamente de los quichuas, o sea, yo quiero contar historias. Entonces, en ese sentido, bueno, tuve la suerte de que María José me planteó trabajar en su proyecto, y entonces también es una mujer, y me gustaba mucho como esta posibilidad de hacer una dupla con otra mujer también, ¿no? No sé si iba un poco por ahí tu pregunta, Vani. Sí, y la parte final de su pregunta es que si quizás al verte en la película se podría hablar de una autorrepresentación, ¿no? Sí, no sé si yo pueda responder esa pregunta. O sea, para mí sí, porque a la final es una premisa que, o sea, es son preguntas que me atraviesan a mí, que desde chiquita me han atravesado. El tema de la identidad es algo que me ha atravesado mucho. Y una vez en algún conversatorio, alguien nos dijo, es como chévere que la película hable de ustedes, pero se están como olvidando de los otros pueblos. Y ahí, o sea, a mí sí, o sea, sí me hice como esta pregunta de yo soy la llamada a contar esas historias. Creo que más bien podría ser la llamada a acompañar a quien quiera contar esas historias. Yo siento que no podría contar historias que no me atraviesen a mí. Entonces, sí, tal vez por ahí podría sí hablarse de una autorrepresentación. Sí, y eso como reafirma lo que has dicho, ¿no? Lo que a ti te interesa es contar historias, y no necesariamente una historia que tenga que ver con quichuas o eso, pero eso es importante, ¿no? Porque si tu motivación desde el principio es contar una historia y más no como representar una identidad, pues eso es muy honesto, y yo creo que es como el camino que has decidido seguir, ¿no? Pero también tú me habías hablado de que tú veías el audiovisual como una herramienta para las luchas sociales y culturales, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí creo que eso es como muy importante. Creo que es una herramienta, o sea, el audiovisual y el arte en general, creo que es una de las herramientas más importantes, además más lindas de hacerlas para acompañar todas esas luchas. Obviamente yo soy una quichua, y por más que la historia que cuente sea de zombies, creo que nunca va a estar separada de lo que yo soy, ¿no? Se va, es algo que traigo conmigo, y que muy probablemente van de alguna manera, como tú decías al principio, a reflejarse en la historia que se cuenta. Sí, y contarla así bajo tus códigos, ¿no? También, eso es importante. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final, y hay una pregunta que nosotros siempre hacemos para cerrar ya esta conversación. Si fueras un género cinematográfico, ¿qué género serías? ¿Qué género sería? No sé, capaz, creo que drama. Sí. ¿Drama? ¿Por qué? No sé, porque yo sí siento que las cosas hay que hacerlas así como con mucha intensidad. Y entonces, en este mismo proceso de acompañar, por ejemplo, los procesos, los proyectos con el Hoshi, por ejemplo, o ahora en el nuevo proyecto, igual que estamos trabajando, que es un proyecto de formación en cine que se llama Umazapas, que igual lo trabajamos con el colectivo artístico Umazapas. Yo siempre es como, o sea, me apasiono como demasiado, creo, y hay momentos en los que incluso lloro así, le digo al Hoshi, o sea, no peleamos, no discutimos, pero yo me apasiono tanto a veces que empiezo incluso a llorar. Entonces, sí, por eso creo que sería el drama. Sí, está bien. Yo creo que sería una comedia negra, más o menos. Ay, Citlali, qué lindo conversar contigo. A ver, mira, aquí Vanessa dice, gracias por la respuesta. Definitivamente creo que en todo, como mujeres, contamos y hacemos
desde aquellos problemas que nos atraviesan. Sí. Bueno, como te decía, ha sido muy lindo conversar contigo, creo que nos falta tiempo. Creo que el camino que tú has recorrido con tus proyectos es muy especial y nada, pues te deseo mucho éxito en tus futuros proyectos y nada, esperamos sigamos en contacto y ojalá en algún momento podamos trabajar juntas, sería muy lindo. Sí, sí, sería lindo. Igual espero encontrarnos ya también fuera de estos espacios virtuales, que creo que lo necesitamos. Bueno, sí, ojalá ya el próximo año y que ya se acabe esta pandemia y nos permita salir y tener como encuentros ya en vivo con la gente, eso sería genial. Muchísimas gracias, Itali, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche. Nosotras somos Filmmakers, vamos a seguir con este espacio, seguir aprendiendo, seguir compartiendo de experiencias de mujeres en el audiovisual y nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias. Chao. Gracias por la invitación y por el espacio también. Gracias a ti. ¿Cuáles son los miedos que tienes por lo que estás atravesando? Un mundo difícil para tener hijos. Y nosotros vamos a tener uno en este mundo que es difícil. Yo soy indígena. Bueno, a mí me han dicho que ya no soy indígena. ¿Qué es lo que me da miedo ahorita? De ser papá me da miedo. ¿Cuáles serían las prioridades de tu vida ahora? Ahora el guagua. Si tuviese un niño, sí quisiera que toda su vida tenga cabello largo, por ejemplo. Que su lengua materna sea el quichua, pues. Ella es una cancha. Cuidando. Y no estaría bien que deje algo tan importante para él, porque después eso le va a pesar no solo a él, sino también a su hijo. ¿Y tú qué has pensado? ¿Dónde va a criar a su bebé?